Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios, en este día. Te adoramos, Dios, y creemos que tú estás en medio de nosotros, papá. Te pedimos que tu presencia esté en medio de nosotros, Dios. Y que tu grandísimo poder nos acompañen, Dios. Ven a nuestra casa, papá, y transforma esta simple sala, Dios, en un altar en donde podamos adorar el precioso nombre, el nombre de Jesucristo, Jesús. Permite, Espíritu Santo, a través de la guía, Dios, de tu poder levantar un canto de adoración desde esta casa, Dios, y que retumbe y haga eco, Dios, en la casa de nuestros hermanos, Dios. Padre Santo, tú que estás en el cielo, manifiesta tu poder y haznos conforme a tu voluntad. En medio de las muchas aguas, Dios, podamos ver y estar contigo a todo momento y en todo tiempo, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu poder, Señor. Ese pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Como tú en la tierra, oh Señor, soy inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, mira su gracia aunque de mí soy. Amores eres redentor, mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia
cielo para mí, Señor. Tú nos has librado, Señor. Gracias, Dios. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, papá. Te adoramos, Señor. Te adoramos, papito. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hey, hey, hey. La, 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 la. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Última vez. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.
Gracias por tu amor sin condición, Dios. Te adoramos, Dios, te adoramos y por eso decimos que en medio de tu alabanza, Dios, hay cosas poderosas que suceden cuando te adoramos. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Oh, cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Sordo oye, ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Sordo oye, ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. El sordo oye, ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Adoremos al Adoremos al El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Buenos días, Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo y a todos los que nos escuchan a través de este medio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, Dios, que tú dirijas tu palabra, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones de una manera muy especial, dándonos paz, dándonos seguridad y confianza, Señor, en medio de estos tiempos tan difíciles, Dios. Pero sabemos que estamos protegidos bajo tu mano, Dios. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Quiero que vaya al Evangelio de Lucas, el capítulo 24, en el versículo 13. Y aquí vamos a hablar de un relato muy precioso donde Jesús resucitado le aparece a dos de sus discípulos. Vamos a leerlo. Dice, aquel mismo día, dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido, y mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó, ¿de qué van conversando por el camino?
Ellos se detuvieron con rostro afligido y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Jesús preguntó, ¿qué cosa? Ellos le contestaron, lo de Jesús Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestro jefe lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el liberador de Israel. Pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles asegurándoles que él estaba vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como ella les habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, qué duro de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la escritura se refería a él. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían y él hizo un ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, que ya se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la escritura? Se levantaron al instante y volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros que afirmaban, realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Vamos a darle un nombre especial a esta hermosa narración del camino de Emaús y la hemos llamado el camino de la fe. ¿Por qué el camino de la fe? Porque es un reencuentro especial. Es una narración donde este escritor, Lucas, da unos análisis de unos acontecimientos y él nos muestra a dos caminantes que se dirigen a un pequeño pueblo llamado Emaús. ¿Quiénes eran? La Biblia dice que uno de ellos se llamaba Cleofás y el otro no da el nombre. Algunos sugieren que de pronto hubiera sido su compañera, pero no hay una evidencia textual que diga una compañera. Lo que sí es claro, y seguramente ellos, estos dos discípulos, habían hecho un camino con Jesús. Ya lo habían escuchado, ya sabían de cómo era Jesús, habían escuchado de su venida, del Mesías, pero mientras el camino de Jesús tiene como meta final llevar al cumplimiento del designio salvífico del Padre, el camino de esos dos discípulos era diferente. En ese momento el camino de esos dos discípulos era la frustración y el dolor. Era la soledad, la decepción y la tristeza. De eso era su compañía. Ese era su camino. Y lo hermoso de esta narración es que el resucitado se les aparece. ¿Cómo se les aparece? Como un extraño. Hay un relato que dice el forastero del camino. El forastero del camino se les aparece y que ellos ni siquiera, dice el texto bíblico, que tenían velados los ojos. No lo veían,
pero caminaba con ellos. Estuvo con ellos esa dulce compañía. Pero se puede aquí analizar la situación. ¿Y cuál es la situación? Que este forastero, este extraño para ellos, interviene en sus vidas. ¿Y cómo interviene? Aprovecha el momento para preguntarles ahí en el versículo 17. ¿Cuáles son esas pláticas? ¿Qué es lo que ustedes están hablando? Otra narración dice que ellos venían discutiendo. Y es donde Jesús comienza a rectificar el camino de estos discípulos. Es donde Jesús comienza a mostrarse no como para ellos inmediatamente como ese resucitado, pero sí comienza a confrontarlos con esas expresiones, con esas decepciones que ellos venían sintiendo. ¿Qué más que en momentos tan difíciles de nuestra vida? Momentos de decepción, de soledad, de tristeza, de agonía a veces. Y muchas veces de pronto Él se nos ha presentado y nosotros no hemos podido verlo. Nosotros no hemos tenido el discernimiento para saber que de pronto Jesús se nos ha aparecido. Pero aquí Jesús tiene un itinerario. Y el itinerario es acompañarlos en el camino, no solamente para andar con ellos y caminar, sino para enseñarles a madurar su fe. Jesús los lleva a que tienen que aprender a caminar con el Maestro. Y existen aquí dos elementos que mientras Jesús se les acerca, ellos discutían. Y hay una aproximación de Jesús. Hay una aproximación de Jesús de conocer y sentir la necesidad. El escritor nos muestra ese panorama y nos lleva a ese marco, a ese cuadro, de poder aproximarnos al necesitado, de poder acercarnos, de poder conocer y sentir la necesidad del otro. Estamos confinados y en cada momento nos alargan más la situación. Y aquí es donde tenemos que saber cómo es que estamos y cómo es que está viviendo el otro y cómo estamos viviendo nosotros. Algunos pueden tener todo un abastecimiento, todo un depósito, tanto material como espiritual. Por eso es necesario el acercamiento que nos ha hecho falta. El acercamiento como compañeros del camino, el acercamiento como amigos, como ministros, como ovejas. El acercamiento para, así como hizo Jesús, para escucharlos y atender la necesidad. Para escuchar, oír y conocer la
situación, pero no solamente queda ahí en comprender. Por eso el texto de Maús no está lejos de la situación de la Pascua. El texto de Maús no está tan lejos, ni está aislado de la historia, sino es una experiencia realmente de comunidad, de una comunidad que debe creer en Jesús. De una familia que realmente tiene que rehacerse, de un hogar que tiene que restituir, volver a construir, volver a tener un aliento de vida para creer en Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con el forastero de Emaús, cuando nos encontramos con el Jesús del camino que le muestra a sus discípulos y se muestra en su necesidad, ese camino el cual Él lo ha preparado para rehacernos, para remodelarnos, en esa medida en que nosotros nos vamos descubriendo, en esa medida en que nosotros nos vamos reinventando, como dijo alguien, con preguntas y respuestas y también con propuestas de vida. Es necesario aprender del Maestro para ir introduciéndonos en las realidades de la vida, para ir entrando en esa conversación que nos lleva al crecimiento real, al crecimiento espiritual. Tenemos que dejar que venga el Maestro, el forastero del camino. Ese forastero del camino que no solamente nos enseña a aprender a caminar con Él, nos enseña a madurar en nuestra fe. ¿Y cómo Él nos puede enseñar a madurar en esta fe? En esa propuesta Jesús entra como segunda parte en unos diálogos, en un diálogo de fe. Lucas nos sumerge en lo profundo del camino. Lucas nos sumerge a nosotros no solamente en ese relato de estos dos discípulos haciendo una catarsis de su soledad y de su tristeza, pero también de su fe, de su frustración emocional, aún material, pero mucho más espiritual. Lucas nos lleva a esa profundidad, a hacer una catarsis del dolor y de la soledad. Que el único que nos puede ayudar en esa decepción, en esas soledades, en ese conflicto teológico, en ese conflicto de desesperanza espiritual, el escritor introduce ese diálogo de fe donde el Maestro, el mismo Jesús, organiza el diálogo. Y Lucas también lo organiza de tal forma que muestra la dignidad, el amor del Maestro por los discípulos. El amor de Jesús por la comunidad. El amor de Jesús por los amigos. Jesús entra de una manera tan especial
como es digno de un maestro, como es digno de un mentor. Porque los 11 discípulos estaban allá, se habían quedado. Pero estos dos, o sea que eran 13, estos dos simplemente iban a 37 kilómetros de recorrido de Jerusalén al ocaso, a un atardecer. Y puedo ver el panorama, se puede ver expectante el sol poniéndose ya y la tarde entrando. Como dicen, los cogió la noche. Los cogió la noche en su forma decepcionante. Decepcionante para ellos, pero también decepcionante el cuadro de fe. Que tuvieron a Jesús de primera mano, que fue un hombre que les dio enseñanzas, toda una catequesis de vida, pero a ellos no les amaneció. Difícil. Jesús retoma las enseñanzas. Y Lucas nos muestra dos elementos importantísimos. Y lo primero es la enseñanza de las Escrituras. Jesús vuelve y comienza como el precioso maestro desde el capítulo, desde el versículo 25 al 27, a mostrarle todo el proceso, toda la catequesis, toda la enseñanza, todo lo aprendido, y tiene que volver a rectificarles. Tiene que volverlos a introducir en ese camino de salvación. Eso lo hace un maestro. Eso lo hace un mentor. A dos solitarios, pues simplemente Jesús deja que se vayan solos. No están en Jerusalén, van para allá, para una aldea. No es importante la aldea. Pero Jesús interviene. Jesús no solamente interviene en la maduración de la fe, sino Jesús también interviene en ese diálogo de fe. ¿Y cuál es el diálogo de fe? Es recurrir a las Escrituras. No puede haber un diálogo de fe mientras no volvamos a las Escrituras. Nosotros no podemos tener una teología de una experiencia de vida con Jesús sin antes introducir y conocer sus enseñanzas. Estos discípulos ya habían mostrado un cuadro de un aprendizaje que aún sus compañeros les habían mostrado. No solamente Jesús enseñándoles, sino le habían mostrado también las señales del sepulcro de que había resucitado. Ellos no. Ya estaba cerrado todo campo de teología, de experiencia espiritual. Ya estaba cerrado, estaba velado la revelación y el toque de Dios, ese toque espiritual de Jesús. Ya habían endurecido, porque él dice, qué duros de entendimiento
¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? Que no tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria. Y Jesús vuelve a retomar como ese precioso maestro, dándose diálogo de fe y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en todas las escrituras se refería a Jesús de Nazaret. Toda nuestra teología nos debe llevar a centrarnos en Jesús. Debe haber una cristología clara. Y la tienen las escrituras. Quien ignore la cristología, quien ignore el mover de Jesús, ese mover de redención, ese mover de salvación, esa obra redentora de Jesús, su persona, su historia, sus hechos, su vida, su crucifixión, su sepultura y su resurrección. Lo ignora todo. Ellos estaban inertes, insensibles, que Jesús dice duros. ¿Cómo pueden ser tan duros? Pero sin embargo, el maestro retoma las escrituras y las tiene primero como fundamento, tanto que parte de ella misma y lo coge punto por punto y les explica hasta que ellos entienden. Todo un correcto discipulado. Desde el versículo 27 hacia el 28, después de que ya les explica, ellos entienden. Ya llega el momento del recorrido, se acercan al pueblo y Jesús es delicado. Jesús es prudente y es cuidadoso. A algunos de nosotros nos falta ese tacto. Pero él hace, dice la Reina Valera, que como que amaga, como que hizo que seguía derecho. Aquí esta traducción dice que hizo un ademán de seguir adelante. No porque quería seguir, sino para ver hasta dónde era el alcance de la profundidad de entrar en lo que les había vuelto a explicar, hasta dónde había hecho efecto. Y aquí viene el segundo elemento. El primer elemento, las escrituras, pero aquí encontramos otro segundo elemento y es la parte vivencial de las escrituras. Ya viene lo que es la doctrina, la enseñanza. Ahora viene la praxis, la práctica, lo vivencial, donde Jesús ya la había puesto en práctica a lo largo de su vida. Y quiso simbolizar con el gesto de compartir. ¿Compartir qué? Ellos dicen que mientras ya se hacía tarde, le insisten en que se quede, pero entró para quedarse con ellos y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan. El gesto de compartir la mesa, aquí la comparte con los dos discípulos.
A lo largo de la vida, no sé cuántas veces Jesús compartió tantas mesas con mujeres, con hombres. Pero aquí, seguramente, le toca el turno y tuvo que compartir con ellos no solamente el simple gesto de consumir unos alimentos. El versículo 30 de Lucas dice que él tomó el pan y lo partió y lo bendijo y se los dio delante de ellos. Es lo que ahora ven ellos. ¿Y qué ven? Al Maestro, al único. Se abren sus ojos. Qué precioso. Que a veces se nos cierra el entendimiento, que a veces se nos cierra la vida, que a veces la academia, la teología, la rutina y la práctica religiosa y se nos cerró todo y se nos nubló. Necesitamos un reencuentro con el resucitado. Necesitamos un reencuentro con el Maestro. Pero no solamente en lo teológico, en lo cristológico, en su persona, sino también un reencuentro con la comunidad del Maestro. Un reencuentro personal con la iglesia. Necesitamos abrir los ojos. Si creíamos que los teníamos abiertos, ahora se nos está enseñando a través de una experiencia de vida cuánto necesitamos al Maestro, cuánto necesitamos al resucitado. No solamente para poder compartir las Escrituras, sino también para poder compartir la mesa. Mira que los ojos de los discípulos, el forastero se les convirtió en algo muy familiar, en una dulce compañía. Ese forastero extraño, ahora sí ellos lo reconocen y ahora sí manifiestan lo que producía en ellos. En ese momento del partimiento del pan, ahora sí se manifiesta la doctrina. En el partimiento del pan, algo tan vivencial, ahora sí produce en ellos la explicación de la Escritura. ¿Y cuál es la explicación de la Escritura? ¿No ardía en nuestro corazón? ¿No sentíamos un arder mientras Él nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Es ahí en el compartir, ahí en el sentir. Ahora con tanta necesidad, ahora con poder ver a través de las noticias los trapos rojos de la gente que no tiene nada que comer. No hay que compartir en la mesa.
que bienaventurados son aquellos que pueden compartir. No voy a dar nombres. No lo voy a hacer. Qué dichosos aquellos que pueden sacar de lo propio y entregarlo. Jesús sacó de lo propio, dio su vida, pero además de que da su vida, resucita. Tiene a los 11, pero estos dos van como parroquianos, ya no quieren saber del tema. Y qué hermoso, se les aparece, les da las escrituras, ellos tratan ahí como de entender, si entienden, pero en el momento de la cena, en el momento del partimiento, en el momento del compartir, se abren sus ojos y ahí comprueban de que las escrituras son verdad. Ardía en nuestro corazón. Ardía en nuestro corazón no solamente la fe, sino ese ardor de la gracia. Que ellos la necesitaban para volver a tener esperanza, para volver a tener salvación, para poder volver a confiar. Pero no solamente ellos la necesitan, nosotros la necesitamos, tú la necesitas, yo la necesito. La iglesia la necesita, los ministros de Dios la necesitan. Volver a la mesa, volver a las escrituras. ¿Sabes para qué? ¿Qué hicieron ellos? Dice la Biblia, se levantaron inmediatamente, al instante, volvieron a Jerusalén, porque él se les desapareció. Los 37 kilómetros, no sé cuántas horas gastaron caminando. Yo pienso que se les convirtió en minutos. Yo creo que no iban espantados. Ya no venían hacia el ocaso, ahora iban hacia la gloria. Y llegaron. Y encontraron a los 11 con los demás compañeros que ellos mismos estaban afirmando que sí había resucitado, y ellos, por su parte, contaron su historia. ¿Cuál historia? La narración. Una narración que les muestra la maduración de la fe, pero una narración que les muestra un diálogo de fe, que vuelve a revivir, que revitaliza la vida y que nos saca de estos momentos de dolor, de tristeza, de agonía, de soledad, de frustración, de decepción. Porque todo lo tenemos en Él. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene todo el control. Amén. Gracias a Dios. Bendícelos. Bendice a los que han escuchado, Padre. A los que han oído tu palabra. Pero no solamente a los que han oído, Señor, sino a aquellos que han podido compartir con el necesitado en estos tiempos. En medio de tanta corrupción, Padre, y en tanta riqueza de este país, donde hay una corrupción que se la está comiendo, Padre, y vemos gente realmente necesitada. Te pido, Señor, envíes ángeles a los necesitados. Te pido, Dios, que envíes al forastero del camino y que toquen las puertas y da al necesitado, Dios. Bendícenos, Señor. Amén.